buenas noches a todos. El propósito de esta charla es revisar algunos problemas que se pueden resolver mediante el algoritmo de Dijkstra, problemas, digamos, tomados del juez online UBA. Entonces, inicialmente, pues recordemos la idea general del algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra, básicamente, recuerden que es un algoritmo que permite solucionar el problema del camino más corto entre un nodo origen hacia todos los demás nodos en un grafo. El algoritmo de Dijkstra, recuerden que es un algoritmo voraz que que utiliza como estructura auxiliar una cola que se interpreta como una cola de prioridad. Entonces, una cola de prioridad donde se va a sacar de la cola el elemento que tiene menor costo estimado en un momento dado. Entonces, cuando se extrae ese elemento de la cola, ese elemento se va a visitar se van a procesar todos los nodos adyacentes de ese elemento y se va a tratar de hacer un proceso de relajación. El proceso de relajación es un proceso en el cual se trata de mejorar el costo estimado para llegar a un vértice, pasando por una arista que conecta el vértice que de la cola con ese vértice en cuestión. Entonces, en una charla pasada hemos visto pues la implementación de este algoritmo, algunos ejemplos, digamos, de pruebas de escritorio del funcionamiento del algoritmo. Vamos a ver ya problemas concretos que se podrían resolver con este algoritmo. Entonces, el primer problema que vamos a revisar es el problema 1112 de UBA, que es un problema que tiene como título Mice and Maze, algo así como ratón y laberinto. Entonces, aquí en la diapositiva se encuentran la URL que tiene el problema en UBA. Y entonces, básicamente, el problema, en esencia, pues como todos los problemas de UBA, no, hay como una descripción muy general, un contexto donde nos explican pues el problema que hay, ¿cierto? Entonces ahí hablan de que en un laboratorio están como entrenando, haciendo experimentos con ratones para ver qué tan inteligentes son. Y entonces a estos ratones los están colocando en un laberinto y los ratones, digamos que los han hecho, no sé, creo que eran modificaciones genéticas y que son muy inteligentes. Entonces lo que quieren es, el primer experimento que hicieron fue mirar qué tanto se demoraba un ratón en salir de ese laboratorio. Pero entonces el experimento que quieren probar ahora es un experimento donde el laberinto se compone de celdas. Entonces van a colocar una celda que va a ser la celda de salida y en todas las celdas del laberinto van a colocar un ratón. Y la idea es que quieren contar cuántos ratones alcanzan a salir del laberinto antes de que termine un tiempo T, que va a ser un parámetro que les van a dar. Entonces, dicen que para cada par de celdas puede haber una conexión en una dirección entre ellas dos, puede haber conexiones en ambas direcciones, o las dos celdas podrían no estar conectadas. Entonces, la entrada del problema se divide en casos y entonces por cada caso les dan una información. En cada caso, aquí tenemos un ejemplo de un caso de entrada para ese problema, en el cual este primer 4 que aparece allí representa cuántas celdas tiene el laberinto. Este segundo 2 dice cuál es la celda de salida que tiene el laberinto. Este número 1 que aparece después es el tiempo T que se quiere medir, o sea, cuántos ratones pueden salir hasta el tiempo 1, empezando obviamente desde el tiempo 0. Y este 8 lo que quiere decir es cuántas conexiones hay entre celdas. Entonces luego aparecen 8 líneas que representan la información sobre cada conexión. En cada una de esas líneas hay 3 números. Esos 3 números representan la celda de origen, la celda de destino y el costo de ir desde la celda de origen a la celda de destino. Entonces, esa información la podemos representar como un grafo, que es el grafo que aparece en la diapositiva, en el cual tenemos las cuatro celdas etiquetadas como 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Y tenemos las conexiones que dice la entrada. Entonces dice, por ejemplo, que hay una conexión entre 1 y 2 con peso 1. Entonces aparece la conexión entre 1 y 2 con peso 1. O la conexión entre 1 y 3 con peso 1. Aparece la conexión entre 1 y 3 con peso 1. Y así aparecen las 8 aristas que se describen en la entrada. Entonces ese sería el problema, digamos, el grafo que subyace a este primer escenario. Observemos otro escenario. Entonces, este escenario tiene
6 nodos, 6 celdas. Se tiene que también la celda de salida es la celda número 2, que se tiene que el tiempo T que se va a utilizar es 7 y que hay 8 aristas, o sea, 8 conexiones. Entonces, perdón, aquí este 8 es un typo, realmente deberían ser 10 conexiones. Entonces, y las conexiones pues son las que dice aquí. Entonces dice que de la celda 1 a la celda 2 hay una conexión con peso 3, que de la celda 1 a la celda 5 hay una conexión con peso 4, y así respetando el sentido de las direcciones. Si llegase a haber un par de celdas para las cuales hay una conexión en ambas direcciones, aparecería la información para ambas conexiones, como es el caso de la conexión entre 2 y 4. Aparece la conexión yendo de 2 a 4 que tiene costo 1 y también la conexión yendo de 4 a 2 que tiene costo 1. Entonces, este es básicamente dos ejemplos de instancias del problema. Entonces, este problema, en esencia, pues uno quisiera solucionarlo y entonces habría que preguntarse, bueno, ¿de qué manera se puede aplicar el algoritmo de Dijkstra aquí? Pues, o sea, sabemos que se debe aplicar el algoritmo de Dijkstra, pues porque no tendría mucho sentido que en esta charla que es sobre ejemplos de Dijkstra, pues habláramos de este problema si no se puede aplicar el algoritmo de Dijkstra aquí. Pero entonces hay que preguntarse, bueno, ¿de qué manera se puede aplicar el algoritmo de Dijkstra? Entonces uno podría decir, bueno, el algoritmo de Dijkstra permite obtener los costos de los caminos más cortos desde un origen hacia los demás nodos. Entonces uno podría decir, bueno, pero es que acá yo necesito saber para cada nodo en el grafo, necesito saber, en cada nodo va a haber un ratón, y entonces necesito saber si ese ratón alcanza a salir o no en un tiempo t. Entonces, donde moverse de una celda a otra le va a tomar ciertas unidades de tiempo. Entonces, moverse de la celda 1 a la celda, de la celda 1 a la celda 2 a un ratón que esté en la celda 1 le va a costar 3 unidades de tiempo. ¿Sí? Entonces, básicamente uno empieza a ver que realmente lo que uno necesita determinar es cuál es la forma más óptima de llegar de cualquier celda del grafo a la celda de salida, o sea, cuál es el costo, la forma más óptima, la forma óptima de llegar desde la celda 1 a la celda 2, desde la celda 5 a la celda 2, desde la celda 3 a la celda 2, desde la celda 6 a la celda 2, desde la celda 4 hasta la celda 2. Sin embargo, tengo que verificar si se puede llegar a esa celda de salida en un tiempo menor al tiempo que me están pasando como parámetro, en este caso, por ejemplo, el 7. Entonces, puede ser posible que desde una celda no se pueda llegar a la celda de salida. En ese caso, pues, no hay forma de llegar, entonces el costo del camino de la forma óptima sería infinita, entonces no se puede llegar, ¿sí? Entonces, uno podría inicialmente pensar el problema como si fuera el problema de ir de todos los nodos del grafo al nodo de salida. Pero si uno lo piensa de esa manera, pues no quedaría claro cómo aplicar Dijkstra, porque Dijkstra es al revés. En Dijkstra dice de un nodo a todos los demás nodos, y aquí dice de todos los nodos a un nodo. Entonces, claramente, uno podría voltear la interpretación del problema. Uno podría decir, bueno, en lugar de yo mirar cuál es el costo de ir desde cada nodo hacia el nodo de salida, mejor voy a ver cuál es el costo de ir desde el nodo de salida hacia cada nodo, ¿sí? Entonces tendría que interpretar las aristas en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, en lugar de pensar este grafo utilizando la arista, la conexión que da 1 a 2, voy a interpretar la arista de manera contraria, o sea, ir de 2 a 1 con costo 3. Y entonces, bajo esa interpretación, lo que yo voy a hacer es analizar cuál es el costo mínimo para ir desde el nodo de salida hacia todos los nodos del grafo. Y entonces luego lo que habría que hacer sería verificar cuáles de los costos de esos nodos son menores al tiempo t que me están pasando como entrada. Y entonces cuento para cuántos nodos ese valor es menor, y básicamente sería la respuesta al problema. Eso diría cuántos ratones pueden salir en el tiempo en un tiempo menor o igual al tiempo t. Entonces, básicamente pues aquí está lo que les decía. Vamos a construir el grafo haciendo la interpretación que les decía de tomar las aristas en el sentido contrario y ejecutar el algoritmo de Dijkstra tomando como nodo de origen la celda de salida, y vamos a encontrar la distancia mínima a todas las demás celdas.
Y luego lo que tenemos que hacer es contar cuántas celdas tienen una distancia menor o igual a la distancia t que me están pasando como entrada. Entonces, vamos a mirar por acá, pues, una posible implementación de este problema, de la solución a este problema. Entonces, tenemos aquí, digamos, la solución que escribí hace algún tiempo para este problema. Entonces, en este problema, básicamente, en la entrada nos dicen que hay como máximo 100 celdas. Entonces voy a tener un vector de vectores de entero que nos va a permitir representar el grafo a través de listas de adyacencia. Entonces va a ser un vector que tiene dentro como máximo 101 vectores de entero. Recuerden que aquí simplemente es para jugar con esto de ir hasta 101 y no hasta 100, es para jugar con los índices reales de las celdas, porque las celdas están enumeradas de 1 a n, y entonces si trabajara con un vector que tiene 100 posiciones, entonces habría que restarle 1 a cada posición. Entonces simplemente para trabajar directamente con el identificador de cada celda sin hacer esa resta. Vamos a tener un vector de costos que también nos va a decir cuál es el costo de ir hacia cada una de las celdas. Y posteriormente, bueno, nos va a decir, para el primer vector nos va a dar como las conexiones, el segundo vector nos va a dar los costos de cada una de esas conexiones. Y luego tenemos un vector de distancias, que es donde se va a almacenar el resultado, o sea, el costo mínimo de ir desde el nodo de salida a todos los demás nodos. Entonces, se procede a leer la información, se lee el número de casos, luego se itera mientras hayan casos. Entonces, como el problema dice que hay una condición del problema que dice que hay que separar dos casos sucesivos, los resultados de dos casos sucesivos con un salto de línea. Entonces, esta condición permite colocar ese salto de línea entre dos casos sucesivos. Luego se lee la información, los primeros 4 números, que son el número de celdas, el número de la celda de salida, el tiempo que se va a considerar y el número de conexiones. Luego entonces aquí hacemos una inicialización de las diferentes estructuras que vamos a utilizar, de la estructura dist, de la estructura grafo, de la estructura costos. Posteriormente se lee la información de cada una de las conexiones. Recuerden que tiene 3 valores. Entonces lo vamos a meter en unas variables llamadas newX, newY y val. Y entonces vamos a colocar adecuadamente esa información en las dos estructuras que van a representar el grafo, que es la estructura grafo y la estructura costos. En la estructura grafo digo que va a haber una conexión entre la celda asociada al valor newY con la celda asociada al valor newX, y que el costo de esa conexión entre la celda newY y la celda newX va a ser el costo val. Hay otras formas de implementar esto. Esta es una alternativa. Luego, después de leer la información del laberinto, la información del grafo que estamos construyendo, entonces, bueno, otra precisión. Aquí observen que en lugar de decir que vamos de newX a newY, como hablamos de interpretar al revés las aristas, realmente lo que decimos es que va de newY a newX, ¿sí? Para representar las aristas en sentido contrario. Luego creamos la cola de prioridad que se va a utilizar en el algoritmo de Dijkstra, y hacemos la inicialización inicial con respecto al nodo origen. Entonces decimos que la distancia del nodo E, que es el nodo de salida, va a ser 0, o sea, ir desde ese nodo a sí mismo no tiene ningún costo. Que tenemos esta variable aus, que es una variable que por acá se declaró de tipo post. Entonces veamos qué es ese post. Ese post es una estructura auxiliar que va a tener 2 valores, un valor X y un valor llamado valor. Este primer campo X va a representar el identificador de un nodo, y este segundo campo llamado valor va a representar algo así como el costo de llegar hasta ese nodo. Entonces digamos que esta estructura post es la estructura que vamos a colocar dentro de la cola de prioridad. Entonces en la cola de prioridad van a ver digamos, estas estructuras post, y vamos a sacar elementos en función de lo que establezca esas estructuras. Tenemos entonces que vamos a utilizar, como las colas de prioridad necesitan recibir información de cómo se comparan los elementos que están dentro de la cola, entonces vamos a utilizar una clase llamada comparador, que la vamos a utilizar como si fuera un funtor. Un funtor básicamente es un objeto que se puede utilizar como si fuera una función,
y entonces es un objeto en el cual se sobrescribe el operador de aplicación de funciones, que es este operador que tiene el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. Estamos diciendo que va a recibir dos posiciones y que las va a comparar de acuerdo a su valor, seleccionando, digamos, la que sea mayor, o sea, detonando verdadero si el valor de P1 es mayor que el valor de P2. Entonces, posteriormente, creamos entonces la cola de prioridad y asignamos la distancia del nodo de salida 0 y vamos a crear el primer nodo que vamos a colocar, o sea, la primera estructura post que vamos a colocar en la cola, que va a ser una estructura que tiene, en el campo X va a tener el identificador del nodo de salida y en el campo valor va a tener 0, o sea, vamos a meter esa pareja que tiene el nodo de salida con 0 en la cola, que es lo que hacemos aquí. Luego vamos a iterar mientras la cola no esté vacía. Y en esencia lo que vamos a hacer acá es lo que hace el algoritmo dist. Observen que se saca el elemento de la cola en una estructura que aquí llamamos cur, que está declarada por acá arriba, que también es de tipo post. Luego entonces lo que vamos a verificar es si el campo valor para esa estructura que vamos a sacar de la cola es igual al valor que hay en dist para el nodo que está en esa estructura cur. Esto digamos que nos permite garantizar que siempre procesamos la última instancia que se metió en la cola de un nodo en particular. Recuerden que para no tener que estar actualizando los valores en la cola de prioridad, lo que hacemos es meter una y otra vez los nodos con los valores actualizados. Entonces, para poder descartar todos los valores, todas las estructuras que metimos antes, pues lo que hacemos es verificar si la estructura que estamos sacando tiene el último valor que se ha encontrado, que se le ha asignado al elemento en particular. Entonces, eso es lo que se hace en esta verificación. Y luego se procesa la lista de adyacencia asociado al elemento que acabamos de sacar de la cola, que es lo que hacemos en este ciclo. En ese punto lo que hacemos es para cada conexión obtenemos con quién está conectado el elemento y también obtenemos el valor de irse por esa conexión, que va a ser igual a tomar la distancia que se tenía para el nodo actual y sumarle el costo de llegar desde ese nodo actual hasta el nodo que estamos procesando, que es lo que hacemos en esta línea. Y posteriormente vamos a verificar si este valor val que encontramos aquí mejora el costo que se había estimado para el nodo new x. Si eso es así, entonces actualizamos el valor en el vector dis con el nuevo valor y colocamos en la cola de prioridad ahora una estructura que va a tener el nodo que estamos procesando y el valor que obtuvimos para ese nodo, que es lo que hacemos aquí. Entonces esto se va a repetir hasta que la cola quede vacía. Cuando la cola quede vacía, de acuerdo a lo que establece el algoritmo de Dijkstra, pues vamos a tener que en el vector dis, van a estar los costos de los caminos más cortos desde el origen, que era E, hacia todos los elementos, hacia todas las demás celdas. Después de eso, entonces lo que vamos a hacer es verificar cuántos de las celdas tienen un valor de distancia menor o igual al t que nos dieron como parámetro. Entonces lo que hacemos aquí es recorrer el vector de distancias mirando cuántos de esos elementos tienen un valor menor o igual a t. Cuando un elemento tiene un valor menor o igual a t, se le suma 1 a la variable total, entonces de esa manera se van a contar cuántos elementos tienen un valor menor a t. Y esa cantidad de elementos que tienen un valor menor o igual a t son la cantidad de ratones que pueden salir del laberinto. Entonces, con esto terminaría, digamos, solo restaría imprimir el total que encontramos y esta sería la solución a este problema. Les quiero mostrar ahora el segundo problema que quería comentarles. Es el problema 178, que es el problema Fire Station. Entonces, una vez más, el problema, aunque el enunciado de este problema es más bien corto, en este problema, entonces, pues, en esencia lo que nos están diciendo es que hay una ciudad donde hay estaciones de bomberos y entonces que la gente se está quejando porque dicen algunas personas que desde su casa la distancia que tiene que recorrer para llegar a la estación de bomberos más cercana es una distancia muy grande.
Entonces, lo que resuelve pues el alcalde o quien toma la decisión, toma la decisión en esa ciudad es construir una estación adicional de tal manera que eso ayude a minimizar el costo máximo que tiene que recorrer cada persona para ir desde su casa hacia la estación más cercana. Entonces, básicamente nos dicen que la ciudad se va a especificar mediante una serie de ubicaciones, van a haber N ubicaciones que se van a etiquetar desde 1 hasta N, y nos dicen que podemos asumir que en cada ubicación hay una casa. Entonces, dice también, digamos que hablan de unas ubicaciones precisas, que son como intersecciones en las calles, que uno puede despreciar el costo desde una intersección a una casa, o sea, se va a asumir como si la casa estuviera ahí en la intersección. Y también dice que hay algunas ubicaciones en las cuales hay estaciones de bomberos. O sea, en todas las ubicaciones hay casas, pero solo en algunas ubicaciones hay estaciones de bomberos. Entonces, digamos, el ejemplo que aparece en el enunciado del problema, la información se presenta de la siguiente manera. Nos dan dos números. El primer número nos dice cuántas estaciones hay, cuántas estaciones de bombero hay. Entonces nos dice que hay una estación. Y el segundo número nos dice cuántas casas hay. Entonces nos dice hay una estación de bomberos, hay 6 casas. Entonces luego nos dice cuál es el identificador. En una línea nos dice los identificadores de las estaciones de bomberos. Entonces, de las estaciones de fuego. Entonces nos dice, como solo hay uno, nos dice que la estación que se trabaja en este escenario está ubicada en la ubicación 2. Luego nos van a ver 6 líneas que nos dicen la información de cada conexión posible en la ciudad. Entonces nos dice que la ubicación 1 y la ubicación 2 están conectados por una conexión de valor 10, de costo 10, de distancia 10, y que las conexiones se interpretan en ambos sentidos. Entonces, esta sería la información. Y si dibujamos eso como un grafo, tendríamos el grafo que aparece aquí en la diapositiva, donde en la ubicación 2 está marcada en gris, porque en este caso denota el hecho de que allí hay una estación de bomberos. Entonces, básicamente el problema es decidir en qué posición debo ubicar otra estación de tal manera que se minimice el costo máximo que se tiene que recorrer de cada casa para llegar a la estación más cercana. Entonces, digamos, aquí hay una sola estación. Entonces, si uno quisiera saber cuál es el costo para llegar hasta esa estación desde cualquier casa, pues uno podría ejecutar una vez el algoritmo de Dijkstra, tomando como origen donde está la única estación, pero ahí porque hay una sola estación, ¿cierto? Si se hiciera eso, pues uno sabría que para ir desde la posición 2 a la estación que está en la posición 2, el costo es 0. Para ir desde la ubicación 1 a la estación que está en la ubicación 2, el costo es 10, porque solo recorre esta arista. ¿Sí? Para ir desde la estación 6 hasta la estación 2, hasta la ubicación 2, que es donde está la estación, pues hay 2 caminos. Está el camino que va por arriba, que es ir desde 6 a 1, desde 1 a 2, y está el camino que da la vuelta, que es decir, de 6 a 5, de 5 a 4, de 4 a 3 y de 3 a 2. Claramente, el menor costo que tiene que recorrer una persona que esté en esta ubicación es 20. Entonces, ese es el camino más corto. Desde 5 sería 30, desde 4 sería 20, desde 3 sería 10. Entonces, ¿qué pasaría? Lo que hay que preguntarse aquí es, bueno, aquí porque hay una sola estación, ¿qué pasaría si hubiese más de una estación? O sea, si por ejemplo uno dijera en el 4 también hay es una ubicación donde hay también una estación. Entonces sucede que aunque el algoritmo de Dijkstra teóricamente resuelve el problema desde ir de un solo origen a múltiples destinos, uno puede jugar un poquito con eso para utilizar el mismo algoritmo para ir desde algunos orígenes hacia todos los destinos. Entonces, uno podría pensar en ejecutar un algoritmo de Dijkstra donde inicialmente se colocan como nodos iniciales todos los nodos que tienen estaciones. Por ejemplo, en este caso el 2 y en ese escenario hipotético que les estoy mencionando, el 4. Entonces sería inicialmente, colocaremos en la cola de prioridad el nodo 2, el nodo 4 con costo 0. Y después de eso se ejecutaría el Dijkstra. Después de ejecutar el Dijkstra, se va a tener para cada nodo el costo, la distancia mínima para llegar desde ese nodo hacia la estación que esté más cerca. ¿Sí? Entonces, sin embargo, si uno tuviera, si la proporción entre el número de estaciones
y el número de ubicaciones fuera muy alto, o sea, hay muchas estaciones, casi que en todas las ubicaciones hay estaciones, y ahí pues en ese tipo de escenarios pues el Distra no resolvería, no, o sea, no funcionaría bien, aunque en este caso sí. ¿Ya? Entonces básicamente lo que vamos a hacer, la propuesta de solución, es que primero vamos a ejecutar una vez el algoritmo de Distra, tomando como nodos de origen todos los nodos donde hay estaciones, y eso nos va a permitir obtener cuál es el costo mínimo de ir desde cada ubicación hacia la estación más cercana. Luego, eso no resuelve el problema, porque el problema lo que nos está diciendo es, necesito saber en qué ubicación tengo que ubicar otra estación para poder minimizar. Entonces la idea sería, yo voy a tratar de ubicar, después de hacer ese cálculo de las distancias mínimas para ir desde cada ubicación a la estación más cercana, lo que tengo que es descubrir en dónde ubicar otra estación de tal manera que pueda mejorar los costos que tiene cada una de las ubicaciones en llegar a su estación más cercana. Entonces, bueno, aquí hay otro ejemplo de otro escenario, ¿sí? Entonces, la propuesta es la siguiente. Lo que les decía, construir el grafo y ejecutar el algoritmo de Distra, añadiendo inicialmente las ubicaciones donde hay estaciones de bomberos. De esta manera vamos a tener la menor distancia de cada casa a una estación de bomberos existente. Después de hacer eso, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar nuevamente el Distra una vez para cada estación, o sea, para cada ubicación. Y lo que vamos a obtener en cada una de esas ejecuciones de Distra es el costo mínimo de ir desde esa ubicación a todas las demás ubicaciones. O sea que nos va a decir, bueno, si coloco una estación en esta ubicación, ¿cuál es el costo que va a tener para ir a todos los demás? Pero como esta ubicación se tiene que combinar con las ubicaciones donde hay estaciones ya existentes, lo que vamos a hacer es procesar las distancias que obtuvimos en el paso anterior, la vamos a comparar con las distancias que obtuvimos en cada una de las ejecuciones que estoy mencionando en este segundo paso, para obtener el mínimo de llegar a cada nodo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente, si tomamos este grafo del primer escenario de prueba que les mostraba aquí, yo tengo una estación en el nodo 2 y ahorita hablamos de cuáles eran las distancias mínimas para ir desde el nodo 2 hacia todos los demás. Entonces lo que yo voy a hacer es me voy a parar en el nodo 1. Y en el nodo 1 voy a hacer un distra. Voy a hacer un distra para ir desde el 1 al 2, desde el 1 al 6, desde el 1 al 5, desde el 1 al 4, desde el 1 al 3. Eso me va a decir el distra. Entonces lo que voy a hacer es comparar cuál era el costo mínimo que tenía el primer distra y lo voy a comparar con el costo mínimo que tuve en el segundo distra. Y el menor de esos valores es el valor que voy a dejar para este nodo. Entonces, en el primer distra, para ir desde 2 a 1, el resultado era 10. Pero en el segundo distra, que empieza en 1, el resultado va a ser 0. O sea que voy a dejar por ahora como el mejor costo para el nodo 1 el valor 0. Lo mismo hago con el 6. El distra que habíamos hecho originalmente tenía costo 20. Pero al hacer un distra desde el 1, nos va a dar costo 10. O sea que el mejor costo que tengo entre esos dos distras es llegar al nodo 6 con costo 10. Y así para cada nodo. Después de actualizar las distancias para todos los nodos, voy a ver cuál es el nodo que tiene mayor distancia, ¿sí? Y voy a guardar ese valor. Y voy a repetir este proceso que acabo de describir para cada ubicación. O sea, hago un distra desde el 1, luego un distra desde el 2, otro distra desde el 3, otro distra desde el 4, otro distra desde el 5, otro distra desde el 6, para obtener las distancias. O sea, lo que me va a permitir eso es saber si esa ubicación, digamos, mejora o no las distancias mínimas. Entonces, como para cada ubicación voy a guardar la distancia, la mayor distancia que obtuve, entonces voy a tomar aquella ubicación para la cual la mayor distancia fue menor. Y esa ubicación va a ser la ubicación que voy a responder o sea, que voy a tomar como la respuesta al problema. Entonces, básicamente, la implementación de este algoritmo, vamos a ver por acá, entonces, en esta implementación, pues digamos, leemos la información de cuántos casos van a haber. Para cada caso inicializamos el vector add, que es la lista de adyacencia, que la tenemos por acá. En este caso, vamos a hacer una representación diferente a la del problema anterior. En este caso, las listas de adyacencia van a ser listas de parejas, donde cada pareja va a tener dos valores. El primer valor corresponde a con qué nodo está conectado
el elemento, y el segundo valor va a indicar el costo de esa conexión. Vamos a tener un vector de costos y vamos a tener la cola de prioridad que vamos a utilizar. En el enunciado del problema dice que hay como máximo 500 ubicaciones, entonces por eso aquí trabajo con vectores que tienen tamaño 501, una vez más para poder trabajar desde 1 hasta 500 como identificadores. Y luego entonces leo la información de cada una de las conexiones, que es lo que hago en este ciclo que está aquí. Hay algunos detalles adicionales. En el problema, cuando lo revisen completamente, se van a dar cuenta que nos dicen que básicamente, digamos, las conexiones no nos van a decir cuántas conexiones hay, sino que nos van a decir, sino que tenemos que leer conexiones hasta encontrar una línea en blanco. Entonces, por eso, en este ciclo que tenemos aquí estamos precisamente leyendo líneas y verificando hasta encontrar una línea que sea una línea que corresponde a una línea en blanco. Entonces, mientras leamos una línea que no sea una línea en blanco, se va a extraer de esa línea el nodo inicial, el nodo final y el costo, y con eso se van a crear, digamos, los elementos correspondientes en las listas de adyacencia. Entonces, como las aristas se tienen que interpretar en los dos sentidos, se añade una conexión desde ini hasta fin y también una conexión desde fin hasta ini. Luego, entonces, ejecutamos el distra, observenlo aquí, y entonces, en el distra, observen, está por acá arriba, y entonces en el distra, básicamente iteramos mientras la cola no esté vacía y sacamos el elemento actual y el resto, digamos, de lo que tenemos aquí es la implementación usual del algoritmo de distra. Verificamos que el nodo que se acaba de sacar de la cola, el costo que tiene internamente sea igual al costo que hay estimado en ese momento para el índice que tiene ese nodo. Se procesa la lista de adyacencias del índice asociado al nodo que estoy procesando. Se verifica la condición para poder relajar el nodo y se hace la relajación y se agrega el elemento nuevamente a la cola de prioridad. Entonces, observen acá, hacemos primero el distra. Este es el distra que va desde todos los nodos donde hay estaciones hacia el resto del grafo. Entonces, observen que hay que inicialmente colocar todos los nodos de estaciones, colocarlos dentro de la cola, y eso ya lo estamos haciendo por acá. En este ciclo de acá, donde se leía los identificadores de cada uno de las posiciones donde había estaciones, aparte de leer el elemento, lo estamos colocando en la cola. Entonces, se ejecuta el distra desde todas esas estaciones hacia el resto de ubicaciones. En ese punto, entonces, en el arreglo de costos, en el vector de costos, vamos a tener los costos mínimos para llegar a cada una de las ubicaciones. Luego, entonces, tenemos un ciclo que... Perdón. Listo, entonces... Aquí... perdón, sí. Entonces, creamos una estructura auxiliar llamada costos aus, que va a ser una copia de los costos que obtuvimos en el primer distra. Entonces, después de eso, vamos a tener una variable res, que es en la que vamos a guardar la máxima menor distancia, y el postres va a ser el índice que tiene esa máxima menor distancia. O sea, recuerden que el objetivo es encontrar la mejor posición para colocar allí una nueva estación. Y entonces esa estación tiene que tiene que minimizar la máxima distancia que tiene que recorrer cualquier persona para ir a la estación más cercana. Entonces, estas dos variables van a permitir ir almacenando digamos, lo mejor que hemos encontrado. Luego, en este ciclo que tenemos aquí, que va desde 1 hasta m, va a iterar sobre cada uno de las ubicaciones, de la ubicación 1 hasta la ubicación 1. Entonces, va a inicializar el vector de costos, colocándole a todos, en este caso, el máximo valor para los números enteros, que es este número que está aquí. Luego colocamos inicialmente en la cola, colocamos el nodo i, que es el nodo sobre el cual estamos, desde el cual vamos a hacer el distra en este punto, con costo 0, y luego ejecutamos nuevamente el distra. Entonces, después de ejecutar este distra, vamos a obtener, digamos, el menor costo para ir del nodo i a todos los demás nodos en el grafo. Luego, vamos a comparar los costos que tuvimos en este distra con los costos que tenemos en costos aus
que son los costos del primer distra que hicimos. Y entonces vamos a dejar el mínimo que hay al comparar posición a posición. Y vamos a ir buscando el máximo elemento que está entre esos costos. Eso nos va a decir cuál es la máxima distancia que hay que recorrer desde si colocáramos una estación en la posición I. Luego tratamos de actualizar en este último condicional que está aquí, tratamos de ver si la máxima distancia que encontramos colocando una estación en la posición I mejora la menor distancia máxima que tenemos hasta allí. Entonces, si la mejora, la actualizamos, y si no, pues se ignora y se continúa con la siguiente estación. Y entonces eso se hace para todas las estaciones. Al final, vamos a tener que en la variable red va a estar el costo máximo que se debe recorrer desde la mejor estación, desde la mejor ubicación para colocar una estación hacia todas las casas, y en PostRed va a estar la ubicación de esa mejor ubicación para la estación. Y entonces imprimimos esa ubicación. En el enunciado dice también que hay que separar los casos, las salidas de casos sucesivos con un salto de línea. Entonces aquí se hace la verificación para separar las salidas sucesivas con un salto de línea. Y esta sería entonces la idea del planteamiento de solución para este problema. Entonces el tercer problema es el problema 11492, que es un problema que se llama Babel. Entonces, pues aquí aparece la URL donde lo pueden encontrar. Y entonces hay obviamente un escenario así fantasioso donde nos hablan de un par de peladitos, donde los muchachitos estos les gusta, los tienen estudiando idiomas, y entonces que a los peladitos les gusta presumir de todo lo que saben de diferentes idiomas, y que entre ellos empiezan como a jugar y cosas así. Y entonces, en últimas, plantean como una especie de juego. Ellos se dan cuenta que hay palabras que existen en múltiples idiomas. Entonces, hay ciertas palabras que existen en el español y en el inglés, ciertas palabras que existen en el español y en el francés, y así en diferentes idiomas. Entonces, proponen un juego que es encontrar una secuencia de palabras tal que, por ejemplo, la palabra 1 vaya del idioma 1 al idioma 2. Luego la palabra 2 vaya del idioma 2 al idioma 3. Luego la palabra 3 vaya del idioma 3 al idioma 4, y así sucesivamente hasta llegar a un idioma en particular. Entonces el juego sería, a uno le pasan el idioma original y le pasan el idioma final, y es encontrar una secuencia de palabras que permitan ir desde el idioma original al idioma final. Entonces, dice en el enunciado que ellos se dan cuenta que el problema es muy sencillo, entonces que le añaden ciertas condiciones al problema. Entonces dicen que en la secuencia que van a determinar no se puede tener dos palabras que empiecen en la misma letra. Entonces, por ejemplo, si uno dice la palabra 1 es amigo y la palabra 2 es actual, entonces eso no es una secuencia válida, porque ambas palabras empiezan en la letra A. Entonces solo se van a admitir secuencias que empiezan en una letra diferente. Luego también añaden otra restricción y dicen, bueno, no queremos encontrar cualquier secuencia que satisfaga eso. Queremos encontrar la mejor secuencia. Y dicen que la mejor secuencia va a ser aquella secuencia en el cual la suma del número de letras de cada palabra sea máxima. Entonces, nos van a dar la información del banco de palabras que tienen los dos muchachitos, o sea, para las diferentes palabras, en qué idiomas existen esas palabras, y nos dicen un idioma de origen, un idioma de salida, y hay que determinar cuál es la longitud de la mejor secuencia entre esos dos idiomas. Entonces, inicialmente miremos un par de ejemplos de posibles escenarios. Entonces, en la entrada nos van a decir primero un número que nos dice cuántas conexiones hay. O sea, cuántas palabras, más que conexiones, son cuántas palabras hay. Y entonces luego nos dice cuál va a ser el idioma de origen y cuál va a ser el idioma destino. Entonces aquí nos dice hay 4 palabras y las conexiones son portugués y francés. Pero el lenguaje de origen es portugués, el lenguaje de destino es francés. Y luego nos dicen, van a haber 4 líneas donde nos dicen el idioma origen, el idioma destino y la palabra que existe para esos dos idiomas. Nos dicen, por ejemplo, que en inglés y español existe la palabra red,
que en español y portugués existe la palabra amigo, que aquí quedó como cortado. Entre francés e inglés existe la palabra date, y entre español e inglés existe la palabra actual o actual. Entonces, a partir de esta información, uno podría pensar un grafo como el que aparece aquí. Uno podría pensar que va a haber una conexión, que cada nodo representa un idioma y que va a haber una conexión entre dos nodos si existe una palabra o sea, entre dos lenguajes, entre dos idiomas, si existe una palabra que exista en ambos lenguajes. Entonces, hay una conexión entre inglés y francés porque la palabra date existe en ambos lenguajes. Hay una conexión entre español y portugués porque la palabra amigo existe en ambos lenguajes. Y hay una conexión entre inglés y español porque la palabra red y la palabra actual existen en ambos lenguajes. Entonces, este sería, digamos, un grafo inicial que uno podría pensar para ese escenario. Miremos otro escenario. Aquí tenemos un escenario muy parecido al anterior, pero el lenguaje de origen es portugués, pero el lenguaje de destino es alemán. Nos dan las mismas palabras que nos dieron en el escenario anterior, pero en el grafo que tenemos que dibujar para este escenario, tenemos que incluir un nodo que tiene el lenguaje alemán. Pero como no hay ninguna palabra en la cual, en este caso, que se puede utilizar en el alemán, entonces el alemán sería un nodo que no está conectado con todos los demás. Entonces, claramente en este escenario uno podría ver que la respuesta debería ser que no es posible construir la secuencia, porque no es posible ir de portugués hasta alemán, ¿sí? Entonces, miremos un tercer escenario. Este es un escenario como extendido del primer escenario, en el cual hay dos palabras más. Está la palabra a y la palabra la, que no estaban en el escenario original, pero tenemos aquí el grafo. Entonces, listo, teniendo estas entradas, estos ejemplos de entradas, hay que preguntarse, bueno, ¿cómo se puede solucionar este problema? Entonces, este problema se puede utilizar, se puede resolver utilizando el algoritmo de Dijkstra, pero hay que pensar muy bien cómo. Uno podría decir, bueno, ¿qué tal si yo me paro, yo hago un Dijkstra que vaya desde el idioma original, o sea, por ejemplo, desde el portugués, y yo tengo que encontrar la menor distancia desde portugués hasta francés, pero entonces en ese caso, como el Dijkstra me permite ir desde un origen a múltiples destinos, pues si tengo un solo destino puedo seguir aplicando el Dijkstra. La pregunta sería en este caso es, listo, si pienso el Dijkstra de esa manera, ¿cuál sería el costo de las aristas en este grafo? Entonces uno diría, pues el costo de las aristas en este grafo debería ser la cantidad de letras que tiene la palabra que hay en cada arista. Entonces, por ejemplo, el costo de ir de portugués a español sería 5, porque la conexión que hay entre portugués y español tiene la palabra amigo que tiene 5 letras. Entre español e inglés habrían dos aristas. Una arista con tamaño 3 y otra arista con tamaño 6, porque la palabra red tiene 3 letras y la palabra actual tiene 6 letras. Y entre inglés y francés habría una arista que tiene peso 4, porque la palabra date tiene 4 letras. Entonces, si uno dijera, bueno, bajo esa interpretación uno podría pensar en, listo, entonces hago un Dijkstra que seleccione siempre, como quiero maximizar, entonces siempre selecciona la máxima distancia posible. Entonces diría, bueno, un Dijkstra que vaya desde portugués hasta español, como hay una sola conexión, pues diría, la mejor conexión, pues para llegar a español llego con peso 5. Luego de español me paro hacia todas las aristas que salen de allí, pero todas las aristas me llevan a inglés. Una con peso 3, otra con peso 10. Entonces allí uno diría, pues aquí yo tal vez entonces si cojo el mayor me daría 10. Pero si cojo el mayor en este caso, entonces no respetaría la condición de que dos palabras sucesivas deben empezar por una letra diferente, porque amigo y actual empiezan ambas en A. Entonces no podría tomar en este caso la mayor. Entonces allí ya habría como un problema con eso de tomar la mayor. Entonces tocaría tomar la segunda menor, pero habría un problema ahí de cómo sacar ese elemento de la cola de prioridad, ya que en la cola de prioridad siempre vamos a tener, digamos, bajo la interpretación inicial, siempre tendríamos un solo valor para cada nodo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, digamos, siguiendo la idea, entonces diría, bueno, llego desde portugués a español con valor 5, no puedo tomar la conexión que hay entre español e inglés con valor 6, pero tomo la que tiene valor 3, entonces diría, llego a inglés con valor 8, y desde inglés puedo llegar a francés con valor 4 adicional, o sea, llegaría con valor 2, y la solución en este caso sería 12. Pero ¿qué pasa? Pensemos un poco qué pasaría en este caso que está aquí. Entonces, en este escenario de prueba, uno partiría desde portugués y la idea es llegar a francés.
Entonces, lo que haría inicialmente el algoritmo de Dijkstra sería que colocaría en portugués 0 y en todas las demás aristas colocaría un valor DUMI que va a indicar que no se ha encontrado nada. Y entonces, al hacer el proceso de relajación de todas las listas que salen de portugués, trataré de relajar la lista que conecta portugués con español y la lista que conecta portugués con inglés. Entonces, la lista que conecta portugués con español tiene peso 5 porque es la palabra amigo. Entonces, diría que la mejor forma de llegar a español sería 5, que la mejor forma hasta ahora de llegar a inglés sería 1, pero luego sacaría entonces el elemento que tiene mayor prioridad allí, que sería español con valor 5. Entonces, ¿por qué el mayor? Porque se quiere entonces se quiere obtener el máximo. Entonces, de español, él tendría que hacer un proceso de relajación. Nuevamente, pero hay realmente 3 aristas que salen de español y esas 3 aristas, 2 de ellas conectan español con inglés. Una con peso 3, otra con peso 6. Y la tercera lista conecta español con francés con peso 2. Entonces él relajaría español con francés y diría que a francés puede llegar con peso 7, hasta ese punto. Y de español a inglés, pues lo más voraz allí sería tomar la mayor, entonces sería que puede llegar con peso 11, pero eso sería una posibilidad inválida porque pues tendríamos que, para llegar a español utilicé una palabra que empezaba en la A y para ir de español a inglés estaría utilizando otra palabra que empieza en la A, lo cual no es válido. Entonces, ven que ahí hay como un problema en la interpretación que se tiene de cómo se debe relajar los elementos. Y entonces, ¿qué pasa con este primer planteamiento de ser vista? Que uno podría tener caminos que no lo lleven a uno, que parezcan mejores, pero que no le permitan a uno encontrar, digamos, la mejor solución. Entonces, eso sucede porque la condición de que las palabras deben empezar en diferentes letras hace que uno descarte posibilidades. Entonces, es como si uno dijera, voy de portugués a español con la palabra amigo y como no puedo utilizar inmediatamente la palabra actual desde español porque llegué a ella con palabra amigo, pues estoy descartando esa conexión. Pero podría ser que la mejor solución, la solución óptima, utilizara esta palabra. Entonces, si estoy descartando esa arista, entonces realmente estoy perdiendo seguramente la solución óptima. Entonces, por esa razón, este primer planteamiento que teníamos para solucionar el problema no es el más adecuado. Vamos a pensar en una solución, un planteamiento diferente. Básicamente vamos a pensar, en lugar de trabajar con este grafo original, para este escenario, vamos a pensar en un grafo diferente. El grafo sería el siguiente. Vamos a pensar, va a seguir existiendo la conexión entre portugués y español con la palabra amigo. Desde español, llegando con la palabra amigo, la única conexión que puedo utilizar es la conexión que existe con la palabra red que me lleva a inglés. Pero en el grafo original estaba la conexión entre español e inglés con la palabra actual. Entonces lo que voy a hacer es crear otro nodo para español que conecte ese otro nodo español con inglés con la palabra actual. O sea, va a ser un nodo diferente, ¿sí? Y desde inglés voy a hacer la conexión con la palabra day hacia francés. Entonces, básicamente, lo que se van a hacer es crear las diferentes conexiones válidas en el grafo. Pero ¿cuál es el problema de pensar en este grafo? El problema de pensar en este grafo es que crearlo puede ser extremadamente costoso. ¿Por qué? Porque yo tendría que tomar cada palabra y procesar todas las demás palabras para saber con cuáles de ellas las puedo conectar de acuerdo a la conexión que hay con el idioma y también de acuerdo a la conexión que hay con la letra con la cual inician. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es trabajar abstractamente con este grafo. O sea, el grafo original lo vamos a tomar para saber las conexiones que están entre los lenguajes. Y este grafo abstracto lo vamos a considerar para saber la validez de las conexiones cuando ya sabemos las palabras concretas con las que se han utilizado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar el algoritmo de Dijkstra para calcular el mayor costo de llegar a cada lenguaje con un camino que termine una palabra con cada posible letra. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener entonces, yo voy a tener para cada nodo, voy a tener el mejor costo llegar a ese nodo, pero utilizando como primera letra cada una de las letras del alfabeto.
Entonces yo voy a tener un costo que me va a decir cuál es el mejor costo de llegar a portugués con la letra A, de llegar a portugués con la letra B, de llegar a portugués con la letra C y así hasta la letra Z. También voy a tener el mejor costo para llegar a español con la letra A, con la letra B, con la letra C, con la letra D, hasta la letra Z. También lo mismo para llegar a inglés con la letra A, con la letra B, con la letra C, con la letra D y así hasta la letra Z. Y lo mismo para todos los lenguajes en el escenario que esté trabajando. Y entonces lo que voy a hacer es básicamente moverme sobre esos estados. Entonces cada estado va a tener la palabra, el lenguaje que me interesa, va a tener el costo que tengo para llegar a ese lenguaje, pero la letra con la cual llegué a ese costo. Entonces, por ejemplo, yo tendría un nodo que me diría, para llegar a español, puedo llegar con un costo 5, llegando con la letra A, pero llegando con la letra B no tengo ningún costo, llegando con la letra C no tengo ningún costo, llegando con la letra D, con la letra E, hasta la letra Z no tengo ningún costo. Algo parecido ocurriría aquí en inglés. Yo voy a tener, por ejemplo, que para llegar a inglés con la letra R, la mejor posibilidad va a ser 8, porque es llegar desde portugués hasta acá con valor 8. Pero como desde portugués no puedo llegar con la letra A inglés, entonces el valor para A va a seguir siendo infinito. Entonces, sobre esa interpretación de los costos es que va a construir el algoritmo de Dijkstra, que es el que les voy a mostrar entonces por acá en la implementación. Entonces, miren, vamos a utilizar, en esta implementación voy a utilizar dos estructuras. La primera estructura va a ser la estructura nodo, que va a representar los nodos en el grafo original, por así decirlo. Entonces, cada estructura nodo va a tener una palabra y un lenguaje. Y esto lo que va a representar es una conexión. Entonces, para cada lenguaje voy a tener una lista de nodos que me va a decir con qué otro lenguaje se comunica y con qué palabras se comunica con ese lenguaje en cuestión. Voy a tener otra estructura que la voy a llamar la estructura estado. La estructura estado va a tener cada lenguaje, o sea, va a tener un lenguaje, va a tener una letra, un entero que va a ser la letra, por así decirlo, un valor numérico que representa cada posible letra. Entonces me va a decir en qué letra hay en este estado y el costo. Entonces, esta estructura me va a permitir representar lo que les decía hace un momento. Vamos a tener entonces estados en los cuales está el lenguaje, la letra con la cual llegué y el costo que consumí para llegar a ese lenguaje con esa letra. Entonces, sobre esta estructura de estado es que voy a trabajar la cola de prioridad. Y esta estructura no, lo único que me va a decir es si existe o no una conexión entre dos lenguajes. Tenemos por acá un funtor que nos va a permitir comparar dos estados. Tenemos acá, en lugar de tener un vector de vectores de nodos para tener la lista de adyacencia, como los identificadores de los nodos van a ser strings, te voy a tener un mapa de strings a vectores de nodos. Entonces esto me va a decir, para cada lenguaje, me va a decir las conexiones que hay, donde cada conexión va a tener el lenguaje y la palabra con la cual sea esa conexión. Vamos a tener un mapa de costos, me va a decir, para cada lenguaje voy a tener un vector de enteros. Este vector de enteros va a tener 27 posiciones, va a tener 26 posiciones que representan los costos de llegar a este lenguaje con cada una de las letras, con la letra A, con la letra B, hasta la letra Z. Y la posición 27 va a representar el costo de llegar a ese lenguaje sin ninguna letra. Eso solo va a servir para hacer una pequeña diferenciación en el nodo de salida. ¿Sí? Luego entonces se lee la información, se lee inicialmente cuántas palabras hay, que va a ser se va a guardar en la variable m. Luego se va a leer el lenguaje inicial, el lenguaje final, y luego se va a leer cada una de las conexiones. Se va a leer los dos lenguajes y la palabra que existe en ambos lenguajes. Se van a hacer una serie de verificaciones para saber si ya en el mapa existe un elemento asociado a los lenguajes que acabo de leer, y posteriormente entonces se añaden las conexiones respectivas. Como las conexiones se toman en ambas direcciones, entonces conectaría el primer lenguaje con el segundo lenguaje y la palabra con la cual la conecté, y en el sentido contrario, el segundo lenguaje con el primer lenguaje y la palabra que los conecte. Entonces, hago una primera verificación. Sucede que si
el lenguaje inicial no está en el vector, en el mapa de listas de adyacencia, entonces significa que no hay ninguna conexión para ese lenguaje inicial. Y si no hay ninguna conexión para ese lenguaje inicial, significa que no se puede construir la secuencia. Entonces, por eso en ese caso retornaría, imprimiría imposible. Lo mismo para el lenguaje final. Si el lenguaje final no está en el mapa de listas de adyacencia, pues significaría que no se puede alcanzar ese lenguaje. Y lo tercero que se verificaría sería si el lenguaje inicial es igual al lenguaje final. Entonces, si el lenguaje inicial es igual al lenguaje final, de acuerdo a la descripción del problema, lo que se debe imprimir es imposible. No se puede construir una secuencia que vaya desde ese lenguaje al mismo. O sea, no se va a contemplar la opción de una secuencia vacía. Luego, entonces, en caso de que no se cumplan esas condiciones, se crea una cola de prioridad y en esa cola de prioridad se van a tener estados, o sea, instancias de la estructura de estado que les mostré hace un momento, y se va a meter en esa cola de prioridad un primer estado que va a tener el lenguaje inicial y va a tener como segundo valor la letra 26. Esta letra 26 va a representar algo así como una letra inexistente. Y tercero va a ser el costo para llegar a ese lenguaje. Entonces lo que quiere decir este primer estado, que va a ser el primer estado que se coloca en la cola, es que el costo de llegar al lenguaje inicial es 0 utilizando la letra 26, que va a ser una letra bandera que me va a decir no existe una letra para llegar a él. ¿Sí? Entonces coloco ese elemento en la cola. Normalmente nosotros tendríamos una estructura lineal para el arreglo, para el vector de costos, pero aquí vamos a tener una estructura que va a representar una matriz. Y básicamente lo que me va a decir esa matriz es para cada lenguaje con qué letra tengo tal costo. Entonces aquí estoy diciendo, para el lenguaje inicial, con la letra 26, que es la letra especial que he definido acá para denotar que no existe esa letra, voy a tener costo 0. Luego itero mientras la cola no esté vacía. En cada iteración saco el elemento que tiene mayor prioridad en la cola y entonces obtengo el lenguaje que hay en ese elemento, obtengo la letra que hay en ese estado y el costo que se tiene en ese estado. Luego se elimina el elemento de la cola y entonces voy a verificar si el costo que hay en ese estado es igual al costo que se tiene hasta ese momento calculado para el lenguaje que hay dentro de ese estado con la letra que hay dentro de ese estado. Si eso se cumple, significa que estoy trabajando, que estoy procesando la versión que tiene menor valor para ese lenguaje con esa letra. Entonces ingresaría en este if. Y entonces lo que haría sería procesar la lista de adyacencia del lenguaje actual. Entonces aquí utiliza la representación, el mapa que habíamos creado con las conexiones iniciales. Luego entonces obtenemos, nodo va a representar, básicamente nos va a decir es cuál es la conexión que estoy utilizando, entonces la conexión y luego voy a obtener el lenguaje que hay dentro de esa conexión y la palabra que está dentro de esa conexión. Y voy a tener también la letra que está en la primera posición de esa palabra. Para ello, pero voy a obtener el carácter que hay en esa posición y le voy a restar el carácter A para que me den entonces valores entre 0 y 25. ¿Sí? Entonces luego voy a verificar si la letra que hay en ese nuevo nodo es diferente de la letra que está en el nodo que saqué de la cola. Si son diferentes, significa que se pueden conectar. Entonces, si fuesen iguales, significa que no se pueden conectar, al menos desde el elemento que acabo de sacar de la cola. Entonces, si sí son diferentes, luego verifico una de dos cosas. Que para esa letra nueva que tengo en el nodo y el lenguaje que tengo en el nodo todavía no tengo costo, o que el costo que hay en el nodo que saqué de la cola más el tamaño de la palabra que tengo en esta conexión es menor que el costo que he estimado hasta ese momento para llegar al segundo lenguaje con la letra de la palabra que estoy utilizando en esta conexión. Si eso se cumple, actualizo el costo para llegar a ese segundo lenguaje con esa letra y coloco el estado correspondiente en la cola. Ese estado va a tener el segundo lenguaje, la letra la primera letra de la palabra con la cual llegue a ese lenguaje y el costo que tengo para llegar a ese lenguaje con esa letra. Entonces, después de efectuar esto, ya cuando la cola por fin queda vacía, se va a haber terminado la ejecución del algoritmo de Dijkstra y voy a tener en la matriz de costos, voy a tener para cada lenguaje
el costo del camino más, el costo del camino más pequeño para llegar con cada una de las letras. Lo único que voy a hacer es verificar para el lenguaje final, voy a verificar cada una de las letras y voy a tratar de obtener el menor costo posible. Entonces, perdón, el mayor costo posible. Entonces, básicamente eso es lo que hago en este ciclo que tengo acá. Y entonces, si sí encontré, digamos, voy a almacenar en res el mejor costo. Si el costo es diferente de -1, significa que pude llegar a ese lenguaje con alguna de las letras. Si el costo es igual a -1, significa que no, que ese lenguaje era inalcanzable. Entonces, básicamente, en el caso de que sea inalcanzable, imprimo imposible, y en el caso contrario, imprimiría, digamos, el valor del costo más grande, de la secuencia más larga que se puede construir para llegar a él. Y esta sería, en esencia, este planteamiento de solución para este problema.